Una vez más, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos en este precioso día que el Señor nos regala para compartir con ustedes la palabra de Dios. Es realidad que estamos tan desesperados ya por regresar a nuestros servicios común y corrientes y poder disfrutar de la coinonía, de la compañía de nuestros hermanos. Pero mientras tanto, pues tenemos que acatar a las reglas que se nos han impuesto. Y mientras, hermanos, no menospreciemos la palabra que Dios nos trae y a la misma vez animémonos unos a otros para seguir luchando, para seguir alimentándonos, para seguir trabajando en esta obra que Dios nos ha dado, mientras usted se nutre en su casa y se prepara para que una vez regresando a nuestras actividades podamos seguir trabajando y sirviendo y ministrando en la casa de Dios. Amén. Hoy quiero hablarles, hermanos, acerca de la historia que se vuelve a repetir. Nosotros en el Antiguo Testamento encontramos a un Egipto, sinónimo de esclavitud, ¿verdad? Encontramos a un pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, un pueblo al que Dios le dio muchas promesas. También encontramos a un libertador, a un hombre que Dios usó para traer libertad, para sacar al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud, por mano fuerte, por mano poderosa, por mano de Dios. Pero al mismo tiempo también encontramos a un desierto en el cual Dios usó como el campo de preparación y de prueba para el pueblo de Israel. Y finalmente encontramos a la tierra prometida, Canaán, que es el lugar o la promesa que Dios les dio, donde el Señor les había prometido muchas riquezas, bienes, una tierra que fluía leche y miel, una tierra donde ellos iban a poder finalmente tener lo que posiblemente tanto habían deseado. Amén. Y en el Nuevo Testamento, que es donde quiero ubicarme, encontramos nosotros a través de las Escrituras, mis hermanos, que la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la Escritura que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Una vez más, recalcando Romanos 5:12, dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado trajo la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos sabemos, mis hermanos, que el pecado es la esclavitud, es la separación con Dios. Y todos nosotros, dice la Escritura, que estábamos en pecado, estábamos en muerte espiritual, estábamos apartados de Dios por causa del pecado. Y esa es la esclavitud que nosotros o que el mundo entero está viviendo. Nosotros, gracias a Dios, hemos salido de esa esclavitud, pero todavía hay muchos que están en esa esclavitud, en esas tinieblas, están siendo privados de la libertad que solamente Cristo ofrece por causa del pecado. Después nosotros encontramos ahora en el Nuevo Testamento al pueblo de Israel, pero en un sentido espiritual. Dice Efesios 1:13, oiga bien, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga bien, mi hermano, nosotros ahora, como pueblo de Dios, hemos sido sellados con la promesa de Dios, con la promesa de su Espíritu Santo, con el sello del Espíritu Santo como propiedad, de que ahora nosotros somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, hemos sido escogidos por Dios mismo. Así como en el Antiguo Testamento había un pueblo que había sido escogido por Dios, que el favor de Dios estaba en él, ahora nosotros también, como un Israel espiritual, hemos sido escogidos por parte de Dios para ser su pueblo. Y mire lo que dice Efesios 2:13, me encanta este texto. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, oiga bien, estábamos lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, quien es el mediador. Pero eso lo tocaré más adelante.
Así que nosotros, hermano, ahora como el pueblo escogido de Dios, somos sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo, y además de eso nos ha acercado a Dios a través de Cristo Jesús. Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, no solo somos sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo, no solo nos ha acercado a Dios, sino que ahora somos copartícipes de las promesas de Cristo. Primera de Pedro 2:9. Esto es maravilloso, mis hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, oiga bien, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oiga bien, mi hermano, ahora nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. El Señor nos ha sacado de la esclavitud, así como sacó al pueblo de Israel. El Señor escogió a un pueblo, así en nosotros también nos ha escogido y nos ha dado un lugar de privilegio ahora dentro de las naciones, que somos llamados pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por mano de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y esto no termina ahí. Gálatas 3:28 dice: ahora ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? A romper la pared, el velo que nos dividía. No solamente entre Dios y los hombres, sino de entre los mismos pueblos. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Ahora nosotros de igual manera, mis hermanos, el Señor ha venido a unificar a la iglesia, al pueblo de Dios. Ya no importa de dónde eres, no importa de dónde vienes, no importa cuál es tu background, de dónde vienes, cuál es tu fondo, tu trasfondo, tu cultura. No importa de dónde vienes. Ahora somos uno en Cristo Jesús. El Señor derrumbó esa pared que nos dividía. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otras palabras, el Señor dice: ahora que ya los he rescatado del pecado, de la esclavitud del pecado, ahora que ya son mi pueblo, nos exhorta y nos dice: recuerden que ahora ustedes son extranjeros y peregrinos, y por lo tanto deben de abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así como el pueblo de Israel fue llamado por Dios a dejar sus ídolos y una vida de pecado, también ahora nosotros en Cristo Jesús somos llamados a dejar la vida de pecado y a despojarnos, mis hermanos, del viejo hombre. Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses 3:5, y me gusta mucho cómo lo expresa el apóstol Pablo, porque él dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Y luego nos da una lista de cosas que son de la carne, que son meramente terrenales, carnales, de pecado. Dice: la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también, dice, anduviste en otro tiempo. Oiga bien, en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Se supone que ahora en Cristo, como pueblo de Dios, ya no vivimos en estas cosas, ya no practicamos estas cosas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Cuando los hebreos fueron rescatados de la esclavitud, también nos estaban ejemplificando a todos
nosotros el drama de la salvación. Cuando Dios nos redime del pecado, nos libera, nos acepta y llega a ser nuestro Dios para después guiarnos hacia una vida nueva. Así que entonces, mis hermanos, en el Antiguo Testamento tenemos a un Egipto, el cual tenía al pueblo de Dios en cautiverio. Tenemos a un pueblo escogido por Dios, al cual Dios le había hecho muchas promesas, pero por causa de su pecado habían caído en la esclavitud. Ahora nosotros, hermanos, Egipto representa el pecado, el mundo de afuera representa todo lo que es contrario a una vida piadosa, a una vida justa, a una vida santa. Y en ese mundo tú y yo vivíamos, y desafortunadamente hay muchos que todavía están ahí. Pero el Señor en su gran misericordia escogió a un pueblo en nuestros tiempos. Y esos son aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Dios los escogió. Y aquellos que no eran nada, Dios los hizo ser ahora un pueblo adquirido, una nación santa. Pero todo esto, al igual que en el Antiguo Testamento, el Señor usó a alguien para guiarlos, para traer libertad, para sacarlos de la esclavitud en la que vivía el pueblo de Israel. Y esto es, en el Antiguo Testamento, a Moisés, un siervo de Dios, el cual Dios usó como libertador de su pueblo. Ahora nosotros en Cristo somos librados de la esclavitud por medio del sacrificio de la cruz. Es decir que Jesús, hermanos, es nuestro libertador. Jesús es nuestro libertador. Si ustedes recuerdan la historia, inmediatamente después de que Jesús clamó a gran voz, el velo del templo se rompió en dos, de arriba abajo. Marcos 15:37, mas Jesús dando a gran voz expiró, y luego Lucas nos dice qué fue lo que dijo. Entonces Jesús, clamando a gran voz en Lucas 23:46, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Pero algo maravilloso sucedió, y es que el velo, que era una cortina de 60 pies de largo, de 30 pies de alto y cerca de 4 pulgadas de grueso, se rompió. Este velo, hermano, junto con todos los detalles del templo, el altar de bronce, la fuente de bronce, el candelero de oro, el altar del incienso, la mesa de los panes de la propiciación, todo esto representaba la separación entre Dios y la humanidad a causa de nuestros pecados. Y a nadie se le permitía pasar más allá del velo a la presencia de Dios, excepto el sumo sacerdote, y esto solo una vez al año en el día de la expiación. Y es a través de este símbolo que Dios estaba enseñándonos que no somos aceptados por Él debido a nuestros pecados. También nos estaba enseñando que necesitamos un sustituto libre de pecados, cuya muerte pagara por nuestra verdadera culpa y abriera el camino para nosotros, para que entonces así pudiéramos estar cerca de Dios. El rasgado decisivo de este velo, hermano, en el momento exacto de la muerte de Jesús, nos dejó muy en claro el mensaje de Dios. El autor de Hebreos nos lo explica de esta manera: el camino a la presencia personal de Dios está ahora abierta para todos a través de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, hermanos, realizó lo que los sacrificios expiatorios de animales solo podían simbolizar. En verdad, Él pagó la pena de nuestros pecados contra Dios y quitó la barrera. Él pagó la paga de nuestros pecados. Él lo pagó. Los decretos que nos eran contrarios, Él los pagó. Quitó la barrera. Leemos en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo
que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oiga bien, mi hermano. Cuando Cristo murió, nuestro libertador, el Mesías prometido, cuando Cristo murió, rompió el velo, esa pared que nos separaba, fue destruida, fue rota. ¿Para qué? Para darnos acceso, para darnos entrada al trono de su gracia. Y ahora nos invita y dice: acérquense confiadamente al trono de su gracia. Acerquémonos confiadamente, hermanos, a Dios. Juan capítulo 1 versículo 2 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús, mis hermanos. Ahora nosotros tenemos la libertad. Tenemos la potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oiga bien, hermano, nos reconcilió consigo mismo por Cristo, usando a Cristo, a su Hijo amado, como el libertador de nuestras almas. Así como usó a Moisés en el Antiguo Testamento para sacar a Israel de Egipto, así a nosotros, hermano, usó a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para libertarnos, para sacarnos de la esclavitud del pecado y traernos a vida nueva y acercarnos a Él a través del sacrificio de Jesús. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber o sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 5: haz obra de evangelista, dedícate a predicar las buenas nuevas de salvación. Enséñale que es solamente a través del Hijo de Dios que podemos ser salvos. Él es el libertador, no hay otro camino. Jesús es el único camino a la vida eterna. Segunda de Timoteo 3:14 al 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. No hay otro libertador, no hay otro mediador. Es solamente a través del Hijo de Dios, Jesucristo, quien murió por nosotros. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado, le dijo Pablo a Timoteo, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este es el Evangelio, este es el centro de nuestro Evangelio, de nuestra fe, que solamente es a través de Cristo Jesús que puedes tener vida eterna. El mundo entero está bajo el pecado, bajo el maligno. Está en la esclavitud, están ciegos espiritualmente. Pero Dios quiere traer libertad. Dios quiere hacer de ese pueblo su pueblo. Pero para esto tienen que ser librados de la condenación del pecado. Para esto tienen que ser renovados, transformados de mente y de corazón. Y solamente esto puede lograrse a través de Cristo Jesús, el libertador, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el único que puede librarnos. Pero regresando al punto, una vez que tú y yo, hermano, hemos sido reconciliados con Dios, desde ese mismo instante se nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que ahora que tú y yo estamos en esta posición de hijos de Dios, de pueblo de Dios, de nación santa, ahora tú y yo tenemos, hermano, este ministerio.
que nos fue entregado por manos de Dios. ¿Cuál es? De llevar al perdido el mensaje de salvación, para que así como tú y yo ahora estamos en Cristo, también ellos puedan estarlo algún día. Para así como tú y yo ahora disfrutamos de vida eterna en Cristo Jesús, también ellos puedan disfrutar de esa salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo. La oportunidad está abierta, pero un día se terminará. Así que tú y yo, hermano, tenemos una responsabilidad ahora delante de Dios, como pueblo de Dios. De igual manera, hermanos, encontramos, así como en el Antiguo Testamento, una vez que Moisés fue a Faraón y con mano de Dios, con mano fuerte, Dios libró al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto. Comenzaron a atravesar un desierto. De la misma manera, ahora nosotros, habiendo sido rescatados de la condenación del pecado, de la esclavitud del pecado, y habiendo sido hechos hijos de Dios, un pueblo de Dios, tenemos, al igual que ellos, cruzar por un desierto. Y este desierto, hermanos, es el mundo. El desierto en aquel tiempo cumplió varios propósitos. Uno de ellos, la Escritura nos enseña claramente, que era para probar a los hijos de Dios. Era para probar su fe. Y ustedes saben la historia, muchos aún, habiendo salido de la esclavitud de Egipto, deseaban regresar. Y constantemente criticaban a Moisés y renegaban. Y le decían, para eso nos sacaste de Egipto, para hacernos morir en el desierto. Muchos decían, allá en Egipto por lo menos teníamos que comer. Pero Dios estaba probando sus corazones. Dios había hecho tantos milagros. Y se estaban quejando por cosas insignificantes. Y no entendían que Dios estaba probando su fe y su corazón. De la misma manera, hermanos, tú y yo ya salimos de la esclavitud. Ahora somos el pueblo de Dios. Pero estamos en el desierto. Estamos en el mundo, siendo probados. Dios está probando constantemente nuestro corazón, nuestra fe. Así que el desierto, hermanos, representa el mundo. Un lugar donde nosotros, hermano, tenemos que encontrarnos con Dios y prepararnos para lo que viene. Mientras que al pueblo de Israel, en el desierto los guiaba el Señor por medio de una columna de nube y de fuego, hoy a ti y a mí nos guía por medio de su Santo Espíritu. Recuerde la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 13 al 14, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Oiga bien, Él os guiará. ¿Quién? Cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, dijo Jesús, y Él os lo hará saber. Hermano, la disciplina del desierto era parte de la preparación del pueblo de Dios. Dios abrió el Mar Rojo con un recio viento, mantuvo al pueblo de Israel milagrosamente por un periodo de 40 años. ¿Y cuántos milagros más no hizo el Señor? A Israel Dios lo probó en el desierto. A nosotros nos probará, hermano, estando en el trabajo, estando en la escuela, estando en la casa, aún en la misma iglesia. Juan capítulo 17, versículo 15 dice el Señor ahí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel esclavo en Egipto? Y los israelitas habían vivido en Egipto, hermano, 430 años. Éxodo 12:40 dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en la esclavitud de tu pecado? Hasta que Cristo te rescató. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo anduviste sin Dios por el mundo, sin esperanza y sin fe? ¿Cuánto tiempo? Pero un día llegó el día de la salvación.
Un día llegó la salvación a tu casa. Un día llegaste al conocimiento de la verdad y Dios te abrazó con amor eterno. Te perdonó tus pecados y te trajo a la luz admirable. El desierto era sin duda alguna algo pasajero. El desierto era temporal. Dios no tenía intenciones de hacer permanecer al pueblo de Israel en el desierto. Dios no había sacado al pueblo de Israel de Egipto para hacerlos vivir toda una eternidad en el desierto. No. Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel. El desierto era algo transitorio. El desierto, hermanos, era solamente algo temporal donde Dios tenía que hacerlos cruzar para probar su corazón y su fe. El desierto era algo pasajero, temporal. Su morado destino, hermano, era la tierra prometida, Canaán. La distancia de Egipto a Canaán era de aproximadamente 400 kilómetros. Se piensa que ese recorrido el pueblo lo hubiera podido hacer en un mes, si solo hubieran recorrido en línea recta. Pero Dios, en su omnisciencia, prefirió conducirlos por otros caminos para evitarles el enfrentamiento con los filisteos, pues sabía que el pueblo iba a desfallecer en su fe. Éxodo 13:17 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Oiga bien, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y vuelva a Egipto. Mire el amor y la misericordia de Dios guiando al pueblo. Él dijo: no los voy a llevar por este camino porque es peligroso y puede ser que muchos se desanimen y muchos quieran regresar a Egipto. Y fue así que los condujo hacia el Mar Rojo, lugar en donde Dios se glorificó mostrándole su gran poder y favor para con ellos. Hermanos, el deseo de Dios era fortalecer su fe, que aprendieran a confiar en Él, que le creyeran, que Él es un Dios de pactos que cumple sus promesas y no como muchos de nosotros, y que a la misma vez fuesen obedientes a sus ordenanzas. Estos dos elementos eran necesarios para poder tomar posesión de la tierra prometida. ¿Por qué tomar posesión? La razón es que Canaán, hermanos, estaba ocupada por pueblos que les iban a hacer la guerra. Y Dios necesitaba enseñar a su pueblo a tener confianza, a tener fe, que Él pelearía la batalla por ellos, como se los había prometido. Por eso era que necesitaban ser capacitados. Ellos necesitaban tomar la tierra por posesión. No iba a ser fácil, pero Dios estaría con ellos. Después de 2 años de acampar a los pies del monte Sinaí, Dios les ordena marchar en pos de la tierra prometida. En 11 días habían llegado a la frontera al sur de Canaán. ¡Qué maravilla! Solo les restaba pasar la frontera, cruzar el Mar Rojo, el río Bravo, perdón. Solo les faltaba cruzar el río Bravo para que se cumpliera lo que tanto habían esperado. La gran, ansiada y esperada promesa de Deuteronomio 1:21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te había dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, uno por cada tribu. Y volviendo de reconocer la tierra, al fin de 40 días, en Números 13:25 en adelante,
Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel y en el desierto de Param en Cades, y dieron la información a ellos, a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita ahí, en esa tierra, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, Amelec, que habitan en Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo, que habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Oiga bien, hermano, el pueblo se rebela en contra de Moisés y de Dios, transformándose en un pueblo incrédulo y desobediente. Y por esta razón Dios, hermano, decide no dejarles entrar a Canaán y los envía a vagar por otros largos 38 años al desierto. A repetir la lección de la fe y de la obediencia, para que aprendan a doblegar su ego y para que entendiesen de una vez por todas el por qué Dios los había escogido. Para lo mismo que nos ha escogido a ti y a mí, para hacer luz y sal del mundo. Así como en el antiguo pueblo de Israel, Dios, hermano, se ve muchas veces obligado a enviarnos a la escuela del desierto. ¿Para qué? Para transformarnos en personas dependientes de Él. Para transformarnos de personas independientes a personas dependientes de Él. Para que nos demos cuenta que solos no podemos, que necesitamos a Dios. Él nos hace pasar por necesidades para que aprendamos a depender de Él. Permite situaciones y circunstancias críticas y difíciles en nuestra vida para que aprendamos a pedir sabiduría y a confiar en Él. Y no volver, hermano, a nuestros propios caminos, a nuestros propios errores, una y otra vez. La escuela del desierto, hermano, tiene como objetivo principal el transformar nuestras vidas en lo que a nuestra relación con Dios se refiere. Primera de Corintios 10, 1 al 12. Solo un versículo le leo. Dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron en el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube, en el mar, para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No seas idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad como algunos lo hicieron. No regresemos a nuestra vida de pecado. No anhelemos lo que quedó atrás en el mundo. Más bien, hermanos, recordemos que tú y yo estamos siendo probados en este desierto que estamos atravesando,
En el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. El que persevere hasta el fin será salvo. Y hoy, hermano, en estos tiempos estamos como el pueblo de Israel, a la orilla, a punto de atravesar para llegar a la tierra prometida. Tú y yo, hermano, estamos a un paso de la venida de Cristo. Nuestra travesía por el desierto, por el mundo, está por concluir. Estamos a un paso de escuchar la trompeta de Dios para levantar a su iglesia, a su pueblo. Estamos a un paso de entrar a la promesa de Dios, hermano, a la eternidad con Cristo. Canaán, eso es lo que representa. El lugar que fluye leche y miel, el lugar de promesa. Hebreos 13:14, porque no tenemos ciudad permanente aquí, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Una vez más, recordando lo que dijo Juan, capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan se hizo eco de las palabras de Jesús aquí, recordándonos lo que el Señor, el Maestro, el Libertador, el Mesías, dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Versículo 21, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, la historia se vuelve a repetir. En conclusión, tú y yo, al igual que el pueblo de Israel, vivimos una esclavitud. Y en esa condición todavía hay muchos esclavos a voluntad por su propio pecado. Pero el Señor, en su gran amor, Dios el Padre en su infinito amor, nos proveyó de un libertador para sacar a su pueblo de la esclavitud. Así como en el tiempo antiguo usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, así ahora en Cristo Jesús tú y yo, hermano, somos libres. Antes tú y yo no éramos pueblo, pero a través de Cristo Jesús somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tenemos un lugar, hermano, de privilegio, de mucha bendición. Pero una vez habiendo salido de la esclavitud de Egipto, tenemos que cruzar por un desierto, al igual que el pueblo de Israel lo hizo. Y tú y yo estamos siendo probados. Tú y yo tenemos promesas. Y el Señor nos recuerda una vez más que tú y yo aquí somos peregrinos y extranjeros. Que no tenemos ciudad permanente aquí, morada permanente aquí en esta tierra. Al igual que el pueblo de Israel en el desierto no era un lugar permanente para ellos. Su destino final era la tierra prometida, el lugar de promesa. Al igual nosotros, hermano, estamos atravesando por este mundo, donde habrá mucha dificultad, tentaciones, aflicciones, pero de todas ellas Dios nos prometió librarnos. Al igual que el pueblo de Israel, Dios prometió estar con ellos, Dios los alimentaba, Dios cuidaba de ellos en el desierto. Al igual también a nosotros Dios nos cuida, hermano, y nos ayuda a atravesar este valle. Pero seremos probados. Muchos posiblemente que están en el Evangelio, al igual que el pueblo de Israel en aquel tiempo, están deseando volver atrás. Hay mucho cristiano
que tal vez ahora está pensando o comenzando a pensar que su vida en el mundo antes de conocer a Dios era mejor que la vida que ahora tiene en Cristo Jesús. Y Satanás ha comenzado ya a trabajar en su mente y en su corazón. Y muchos están abandonando la fe, están regresando. Muchos estando ya al borde de la transición para entrar en un momento ya listos para entrar a la tierra prometida. Están mirando hacia atrás y están abandonando la fe. El Señor no nos trajo hasta aquí, hermano, para volver atrás, sino para que nos esforcemos, para que no perdamos la fe y la confianza, y para que recordemos que vale la pena seguir luchando, que vale la pena seguir caminando. Vale la pena, hermanos, porque tarde que temprano entraremos a la tierra prometida. Tarde que temprano entraremos al lugar que Dios tiene preparado y reservado para aquellos que le aman. Pues Jesús mismo dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, dijo Jesús, vendré y los volveré a tomar a mí mismo, para que donde yo esté vosotros también estéis. No te quedes, no dejes de luchar, no te dejes seducir por el mundo y lo que el mundo te ofrece. Recuerda que tu morada final no está aquí en la tierra. Amigo que me escuchas, si tú quieres ser parte de este pueblo que Dios ha escogido, la invitación está abierta. Solo tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Solamente Cristo puede limpiar tu pecado, sacarte de la esclavitud. Dice la Escritura que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Cristo puede sacarte de esa esclavitud del pecado, traerte a vida nueva. Solamente en el Señor tendrás verdadero sentido y valor en tu vida. Ven a Cristo. Él solo quiere salvarte. Él solo quiere darte lo mejor. Ven a Él. Él te espera con los brazos abiertos. Pero tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No será fácil, pero Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él peleará la batalla por nosotros. Él nos dará, juntamente con la prueba, nos dará la salida. Así que, si quieres un cambio en tu vida, si quieres entrar a ese lugar de promesa que Dios el Padre nos ha prometido, todavía hay tiempo, hay oportunidad. Únete. Ven a ser parte de esta familia gloriosa que Dios ha comprado con precio de sangre. Pero no te esperes, porque mañana podrá ser muy tarde. Ven a Él ahora. Él te espera con los brazos abiertos. Iglesia de Jesucristo, sigue luchando. No pierdas la fe ni la esperanza. La historia se vuelve a repetir. Estando a un paso de la tierra prometida, muchos están deseando regresar atrás, a la esclavitud del pecado. Pero no seas tú uno de esos, sino más bien esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, sigue adelante. Haz un análisis personal. ¿Cómo está tu búsqueda de Dios? ¿Cómo está tu integridad? ¿Cómo está tu amor hacia Dios? Tu búsqueda, tu entrega, ¿todavía sientes pasión, amor por las cosas espirituales? ¿Todavía hay hambre en ti de las cosas de Dios? Analiza tu vida a la luz de la palabra y pídele al Espíritu Santo que te revele. Pero no te detengas, esfuérzate y sé valiente, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y concluyo con esta frase. Apocalipsis 2:17, la primera parte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy el Espíritu Santo, a través de su bendita palabra, nos ha hablado. Y si tienes el oído espiritual, escucha lo que Dios está hablando. Que Dios te bendiga, mi hermano, y que la gracia de Dios nos siga acompañando todos los días hasta el fin del mundo. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios te guarde.